profesor, allá en mi kiosquito está que el marrano, profesor, que es el marrano, profesor. Y usted dice que es judío, profesor. Y dice que Cristo, que maldición, profesor, ¿qué es eso, profesor? Bueno, pero primero digan buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Para yo decirle, siéntense, no me vayan a lapidar, que no estamos en culturas extranjeras. Yo soy muy barranquillero, señor presidente. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? Y buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? Y así estamos barranquilleros y usted no me va a venir a echar vainas a mí aquí en Barranquilla. Y eso de si usted llega a mi kiosquito o llega a cualquiera de los billares de Barranquilla, sea ahí en Las Vegas, sea aquí en el Okey, en San Felipe, sea en cualquier parte, usted se dará cuenta que todos dicen voy a buscar un marrano. Ojo. Pero ¿cómo así? Si el marrano no es el mismo puerco, el mismo cerdo. Sí, y ese animal no lo comen los judíos. Recuerden que para el endemoniado Garadero fue necesario que Jesús pasara al otro lado de Galilea, que es donde queda la nación de Gadara, o la población de Nagara, o el pueblo de Nagara, o la famosa Gadara, donde por eso se hablaba de un endemoniado de Gadara, o Garadero, que era de ahí, como decía, un endemoniado barranquillero. Y entonces hubieron unos puercos, pero estos judíos, ellos nunca ni han comido puerco, cerdo o marrano, como dicen en algunas partes de Colombia. Ese es el marrano. Pero aquí el marrano judío es totalmente diferente. ¿Pero por qué, profesor? Bueno, porque el marrano del billar es aquel que yo voy con 20,000 pesos, pero yo necesito ganarme tan siquiera 40 o 50 para la comida o para lo que sea, y me voy convirtiendo en un pequeño taur cuando cojo marranos, 3, 4 marranos en el billar y le gano el partido de buchácaro, de billar, ¿verdad? O si no, que lo diga Anselmo España, que tiene un poco de marranos ahí en los Andes. Sí, es verdad, profesor, es verdad que usted dice ese es el marrano. Bueno, pero aquí cuando estamos hablando de conciencia y religión, cuando estamos hablando de una maldición de un Cristo y cuando estamos hablando de aquellos seres que se enorgullecen de maldecir, será que se sienten superiores cuando somos simples mortales todos. Y qué difícil que después de una bomba atómica Dios vaya a reconstruir los pedacitos de los japoneses para volverlos a resucitar. Y empezamos a buscar en un transbordador cuando María fue arrebatada en los cielos por ángeles, o cuando el Señor ascendió, o cuando Mahoma también voló. Hoy lo buscaríamos en un transbordador, cada uno tendría una edad determinada y para qué iban a tener allá conciencia y memoria. Por lo tanto, tendríamos que hablar de la materia del espíritu y la conciencia de la religión. Para yo meterme en este tema de marrano. Bueno, resulta que el marrano ya sabemos que no es solamente el que está en el kiosquito, en el Okey, en el Champion, ahí en el Valle, ni nada de esas cuestiones. El marrano realmente fue aquellos judíos que estuvieron el objeto de Astendard, que en esa Astendard donde oscilaba la Baja Escandinavia y se encuentran todas estas poblaciones, Holanda, y se encuentran luego la cuestión españolizante, cuando el judío empieza y nace algo llamado españolizante, y ese judío empieza a absorber las obras de Góngora, de Lope de Vega, de Miguel de Cervantes Saavedra y de Quevedo. A ese judío se le conoce como hispano hablante, cultural, judío marrano, porque nace el judaísmo españolizante y a ese se le llama así, y es muy diferente al taco de billar y al billar de los que les he mencionado. Por lo tanto, ese es el famoso marrano de los Países Bajos, de Escandinavia, donde está Holanda, y está sobre todo, oscilan en toda esa Baja Escandinavia y en las letras universales las obras de estos hombres: Góngora, Cervantes, Quevedo, de la Vega, Lope, etcétera.
y esos judíos absorben esa forma de literatura. También acude a tranquilizar la conciencia cuando vemos la intervención de Fray Tomás. Este Fray Tomás Solano Robles en 1639 es un agustino originario de Nueva Granada y se presenta ante la Adquisición madrileña. Él viene como un fiel católico a descargar su conciencia y demostrar su espíritu de colaboración con las fuerzas encargadas de velar por la salud del cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo social, dirigido por quien quitaba reyes y ponía reyes. Una salud que, como es sabido, requiere de cuando en cuando de amputación de los miembros enfermos. En suma, viene a delatar a alguien, lo exige la salvación de su alma y acaso también la de su cuerpo, porque el tribunal podría llegar a enterarse de que no ha procedido con la debida diligencia. Cuentan que viviendo en Europa desde Colombia y viniendo a Europa y viviendo en Europa desde Colombia, su barco fue apresado por los ingleses y liberado en Londres, y pasó a Ámsterdam y allí esperó barco para España desde agosto de 1638 hasta marzo de 1639, según los relatos y escritos de la famosa Inquisición, y que esto conmovió a los españoles residentes en Ámsterdam. Esto es muy sevillano y muy cómico, pero nos da la idea de que, profesor, pero usted ¿por qué habla de que hay una maldición del Cristo? Bueno, sencillamente si vimos que un judío como Spinoza, Baruch Spinoza, que era un hombre bastante no materialista, sino panteísta, yo les hablaré un día de esto de las religiones panteístas, y para poder entender la conciencia de la religión y poder distinguir entre materia y espíritu, según los grandes temas filosóficos y para filosofar, y la literofilosofía de Ferreira, que tiene que ver con la humanística, la teología y todas esas cuestiones que uno como laico ha estudiado, pero que no somos el plus ultra, porque la sencilla palabra laica, por muy ilustrado que usted esté, profesor Ferreira, sí, así es, significa conocimiento escaso, pequeño, poco, mísero. Y así nace una economía donde realmente la abundancia de vida está en preservar la vida y tener un presupuesto que te asegure el diario vivir de tus alimentos y tus cuestiones para necesidades primarias, y que está sujeto a un presupuesto. Y si un presupuesto de vida de un colombiano puede vivir tranquilamente su diario con 50.000, 40.000 pesos, hacer con su comidita, su almuercito, su cosita, tendrá vida en abundancia. Pero si el individuo pretende un presupuesto de vida de manejar millones donde no está preparado, ni tiene esas cartas de gastos, de egresos y egresos donde tenga que manejar miles de millones, cae en la vacuencia, y de ahí donde vamos a ver lo que en la ideología liberal se conoce como la avaricia y la incapacidad. Por lo tanto, cuando yo quiero hablar de conciencia y religión y analizar esas palabras de por qué un hijo de Dios es maldecido con una cruz, porque la cruz era maldita. Y la cruz se guindaban a los más grandes, peligrosos criminales y rebeldes de un país, como fue el caso de Espartaco. Ustedes vieran hablar que también fue crucificado. Y también los ladrones, el buen y el malo, y un Mesías que muchos pueblos ignorantes esperan para que en un acto de magia les dé una vida mejor. Y por eso entra ahí lo que se conoce como la sociabilización del capital o del socialismo, donde hay que mirar cuánta gente tiene un país, cuántos miles de personas y millones tiene cada país, y cómo hacer para que cada familia tenga un presupuesto que le asegure la alimentación diaria. Por eso es que cuando ustedes robaron, profesor, los camiones aquellos de la época de John F. Kennedy, la cuestión del progreso, y los camiones de Codema, algo así, IDEMA, algo así, esos camiones taqueados ustedes los llevaban a los barrios tuguriales, eran las épocas del tirapiedra y que le daban palo a los estudiantes. Bueno, sí, porque el bolillo significa autoridad.
Si yo quiero, entonces, no, profesor, entonces díganos eso de conciencia y religión y por qué el Mesías. Sí, el Mesías fue maldecido en esa forma con una cruz, pero él también dijo, no quedará piedra sobre piedra de todas estas cuestiones, y hay de aquellas mujeres, y dichosas las infértiles, porque no verán que sus hijos y tal, pito y flauta, pero resulta que aquí es donde viene el engaño. ¿Cómo así, profesor? Engaño en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pero no de la Sagrada Escritura, sino de quien la interpreta. Porque una cosa es que yo le lea aquí algunas cuestiones de temas para filósofos, y una cuestión es que la interpretación. Porque en la interpretación, utilizando la hermenéutica para aplicarla en un sermón, y ese sermón o ese discurso o esa prédica en voz alta en la calle, cuando yo utilizo la hermenéutica, o sea, estoy interpretando lo que está escrito. Una cosa es lo que está escrito, que yo voy leyendo, y otra cosa es mi interpretación, que está debida y bajo los caducos y canelucos y subordinada a mi cultura, subordinada a mi forma de decir y subordinada a lo que yo quiera decir. Entonces viene el engaño, y ahí es donde las mentiras de los grandes predicadores. Porque una cosa es lo que está escrito, que no es usted, y otra cosa es lo que usted interpreta a través de la hermenéutica a su modo de aquellas cosas. Y por eso es que aparecen los grandes errores de Martín Lutero cuando dice que cualquiera puede interpretar la Sagrada Escritura como le dé la gana. Y también para esas épocas, durante el calvinismo, aparece un Spinoza, y allá donde él lucha contra todos estos grandes judíos españolizantes conocidos como marranos en las épocas calvinistas, que ya nos hablan de un evangelio de prosperidad, porque nace a través de las cuestiones que nacen y surgen y tienen semilla y brotan en esa Estados Unidos, en esa Norteamérica, como fue la corriente calvinista. Entonces a todas esas cuestiones se enfrenta, y ahí va cabalgando el espinosismo y una forma de interpretar distinta a las cuestiones de religiones, y le llaman ateo. Por lo tanto, cuando hablamos de conciencia y religión, yo puedo decirle lo siguiente: si usted tiene una religión, y si yo tengo una religión, y si mi religión es mi conciencia, no necesito religión, porque la conciencia me manda a no hacer daño a ninguna criatura, incluido, claro, el animal humano. A ningún ser humano ni a ningún animal yo puedo hacerle daño, porque mi conciencia no me permite hacerle daño, y esa puede ser mi religión. Sin embargo, cuando nos metemos en la religión, vemos que sí se hacen daño en nombre de la religión. Y ya aquí aprendí una cuestión consanguínea entre padre e hijo, que hay mucha diferencia, porque el hijo no es el padre, y el hijo lo que hace es perpetuar la especie a través de un padre que la recibe, y él a su vez a unos hijos que la dará, y la especie se perpetúa, mas no pertenece al padre, ni el padre pertenece a él. Por lo tanto, hay mucho horror en las afirmaciones atribuidas al gran escritor. Por ejemplo, en Rusia, Fedor Dostoyevsky, cuando dice: muerto Dios, todo es permitido. Si usted piensa que esta aseveración fue atribuida a este Dostoyevsky erróneamente, o quizá él la hizo para una simple ironía o una capacidad intelectual que está por encima de semejantes idioteces e idiotas, podríamos entonces aseverar para quién pierde la fe religiosa. La fe religiosa es pérdida. Dios no existe, ha muerto. Pero esta es una humana contingencia. No significa que el hombre deba convertirse en un asesino, en un torturador de tantas criaturas que no tienen la culpa de nada, ni siquiera de vivir. Y ahí la horrible afirmación atribuida al escritor Dostoyevsky de Rusia, cuando concuerda con lo que una vez dijo, y se dijo en cierta ocasión, y lo dijo un sacerdote: si yo no creyera lo que creo y supiera lo que sé, yo no sería bandolero, sino jefe de bandoleros. La conciencia nacida de la recta razón es superior a la conciencia nacida de la fe ultrarracional.
Lo dijo Miguel de Unamuno en su obra del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Nos dice, no sirve querer forzarse a reconocer sobre racional lo que claramente es y se nos aparece contrarracional. Por eso es que entre la materia y el espíritu hay una cuestión cósmica y es fundamentalmente igual en el universo. La materia o la masa al desintegrarse se convierte en energía. No hay materia sin forma ni forma sin materia. Todo lo que los humanos pueden conocer es necesariamente material. Quienes afirman que el alma humana es una entidad distinta del cuerpo, nos enseñan también que esa entidad es espiritual e inmaterial y que no tiene forma, en cuyo caso preguntamos cómo se puede relacionar esa alma con nuestro cuerpo o con nuestra persona. ¿Quién siente el dolor y el placer? ¿El alma o el cuerpo? ¿Cómo podría sentirlos el alma si las sensaciones de dolor o de placer solo pueden sentir a los seres dotados de sistema nervioso? Los espíritus, por ser inmateriales, carecen de mencionado sistema. ¿Por qué iría el alma al cielo o al infierno si su relación con la persona humana es inexistente? El alma del ser humano es simplemente la capacidad, una capacidad que el cuerpo humano tiene para evolucionar. Es producto de una superestructura animal. Los humanos, para negar su origen, inventaron algo superior a la materia, el espíritu. Y así podemos hablar y decir y estar seguros que existen muchos derechos que sirven para la ignorancia invencible y la vida como accidente de la materia. Así podemos tener una conciencia racional y lógica, una conciencia lógica pero irracional también. Pienso, luego existo, dijo alguno. Esto es de un filósofo llamado Descartes, donde todos los filósofos del mundo se inquietan ante su contenido. Pienso, luego existo, coito. Parece que este hombre solo pudo dejar de dudar de su propia existencia, cuando al pensar se vio reflejado como existencia y esencia en sí mismo. Y así nosotros podemos ver claramente que sí existen muchos derechos de niños y que no son respetados y que han sido mutilados a través de toda la historia, desde el libro sagrado hasta el presente. Por lo tanto, hay vida y vida en abundancia. ¿Será acaso con la maldición del cristianismo cuando te enseña no a ser masoquista y aceptar la pobreza, sino a vivir cómodamente en la pobreza, aceptando que tú tienes un presupuesto de vida diaria con que subsistir y que no debes ambicionar lo que los otros han hecho acerca con las divagaciones sobre el dinero, donde en el caso de los ávaros, algunos opinaban que ese tipo de personas guardan los tesoros como si en realidad fuesen suyos, pero temen servirse de ellos como si pertenecieran a los demás. Por eso San Bernardo dijo, en tanto un poco irónico y con ironía, cuando ofreció acertadas definiciones, ¿qué es la avaricia? Vivir siempre en la pobreza por el temor de la pobreza. Sócrates, por su parte, en razonar filosóficamente, exclamó: ¿veis esos pájaros hambrientos que devoran cuanto encuentran, que se despedazan entre sí, que son perseguidos por otros, que les arrebatan sus presas y que al fin mueren entremezclados, pues son imágenes de los ávaros? Y así, referente a todos estos adoradores del dinero, de esos que doblegan sus acciones y comportamientos en la procura, hay una sentencia de un loco llamado Voltaire, de una actualidad que todavía es horripilante y aleccionadora. Quien cree que el dinero es todo, es capaz de hacer todo por el dinero, hasta decirle a Dios: mándame un camión, Señor, mándame un camión lleno de mierda, Señor, mándame un camión lleno de mierda. Oh, Pasturzo, pero tú ¿para qué quieres ese camión lleno de mierda?, le responde Dios. Y entonces él dice: ay, Señor, ahora lo lavo y vendo el camión. Continuaremos con los derechos de los niños.